Buen día, jóvenes. Mi nombre es Gabriela González y soy la maestra de la materia de Ciencias Sociales. Y les estoy preparando, les voy a presentar el videoclip que habla acerca de el México independiente. ¿Y qué es el México independiente, muchachos? Como recordaremos, la independencia de México fue el suceso donde se le pone fin al dominio español. Este proceso político y social, acuérdense que duró alrededor de 11 años y inició el 16 de septiembre con el grito de Dolores Hidalgo y terminó con la entrada del ejército trigarante liderado por Agustín de Iturbide a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Una vez que surge la independencia de México, la etapa posterior a la independencia de México es lo que se le conoce como México independiente. Después de consumarse la independencia de México, los siguientes años fueron pues años de caos, tanto político, económico, social, cultural. Y México independiente surge poco a poco cuando grupos rebeldes, autoridades locales, unidades armadas dejaron de reconocer al gobierno virreinal como autoridad superior. Fue así como México, post-independiente, se convirtió en un estado libre y soberano, y con ello comenzó un gran cambio a nivel tanto económico, político, de estructuras sociales y de creencias. Dentro de los personajes que hicieron acto de presencia en el México independiente, pues fue Agustín de Iturbide, quien gobernó con el nombre de Agustín I de México. Durante esta etapa había dos grupos o una lucha de poderes y se generaron dos fracciones políticas e ideológicas llamadas uno los federalistas y la otra los centralistas. ¿Y qué es el federalismo? Iniciaron dos divisiones de poder, dos fracciones políticas y de ideología. Y eran los federalistas y los centralistas. ¿Y qué era el federalismo? Pues el federalismo era una forma de gobierno. El federalismo, es lo que les comentaba, que había mucho caos, una deuda externa, una inestabilidad económica, ¿no? En el país. Esta es la parte que les decía. Aquí el tema del centralismo y el federalismo. Esto es en el México independiente. ¿Y qué es el federalismo? Pues es una forma de gobierno que se caracteriza por la unión de estados soberanos basada en la no centralización, que es decir, que es un gobierno compartido y sobre todo apoya lo que es la diversidad. En cambio, el centralismo es un sistema político que define la acumulación de funciones de gobierno en un solo poder central. Es decir, que tanto los poderes y las facultades para dirigir una nación están dirigidos en un solo gobierno, en un solo órgano o en una sola persona que es el que toma la decisión. Entonces, durante esta etapa de el México independiente, pues hubo dos tipos de gobierno, la República Federal y la República Central. Y la República Federal es un periodo de la historia de México que corresponde a la primera ocasión en que se instauró un gobierno federal como forma de gobierno de Estado mexicano. Y la República Federal duró alrededor de casi 12 años. Y esta concluyó cuando se forma la República Centralista. Y la República Centralista era la supresión de la Constitución de 1824 y la instauración de la Constitución de las 7 leyes. ¿Cuáles eran las características de esta república? Pues que los estados pasaban a ser departamentos, se restringía las libertades humanas, el presidente duraba 8 años en el poder, la religión católica era la única que se podía profesar en aquel entonces y todo poder sale del centro del país. Al terminar la independencia, pues México estaba sumido en una profunda crisis económica, la guerra había reducido la mano de obra, por lo que ocasionaba crisis económica. Estos factores al final empujaron al país a una miseria, lo que provocó que se recurriera a los ingleses para solicitar un préstamo que solo ayudó un cierto periodo y esto lo único que ocasionó es que el país se endeudara más.
Después de la independencia de México, pues fueron años de muchas luchas entre el poder y al final se generaron dos bandos o dos grupos. Unos son los liberales y los otros los conservadores. ¿Y quiénes eran los liberales? Pues los liberales eran los que trataban de buscar o de hacer cambios radicales en la estructura social, buscaban una república democrática y representativa, apoyando a todas las clases sociales y sobre todo ellos promovían que hubiera tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Permitía la libertad de credo, la libertad buscaba proteger las garantías individuales, separar a la iglesia de los bienes y que la educación estuviera al alcance de todos. Mientras que los conservadores, ellos eran apoyados por España y por Francia, y ellos buscaban que continuaran los privilegios solamente para los ricos, buscaban instaurar una monarquía centralizada, permitía el privilegio del clero y prohibía la libertad de religiones, y la iglesia era la que proveía la educación. Es decir, que la educación al final solamente estaba para el alcance de los ricos. Otro de los personajes, ya para concluir, otro de los personajes que estuvo presente en esta etapa, que es el México Independiente, pues fue Antonio López de Santa Anna. Él él tuvo varias situaciones controversiales, pero entre ellas fue la venta de la mesilla. ¿Y qué es la venta de la mesilla? Pues él fue el que le vendió una parte del territorio mexicano, lo que antes era Chihuahua y Sonora, y que ahora viene siendo y lo que ahora viene siendo Nuevo México y Arizona. Y esta parte territorial fue vendida hacia Estados Unidos. Pues bueno, por mi parte es todo. Es la clase de UCLAM, la materia de Ciencias Sociales, y el tema viene siendo México Independiente. Gracias.